Live in Tokyo, Macy's Thanksgiving Day Parade y narrativas del son en la industria musical. El caso Pío Leiva. Muy buenas tengan todos. Quiero agradecer la invitación a este espacio académico y la posibilidad de compartir una reflexión que articula música, globalización e industria cultural a partir de un caso específico, el del son cubano y la figura de Pío Leiva. En la más reciente edición del Macy's Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos televisivos más masivos de la cultura popular contemporánea en Estados Unidos, el musical Buena Vista Social Club fue presentado ante millones de espectadores globales. Este hecho no es anecdótico, sino sintomático de un proceso más amplio, la transformación de una tradición musical local en un signo cultural circulante dentro de la industria global del entretenimiento. Este trabajo propone analizar ese proceso a partir de un caso específico, Pío Leiva. La hipótesis central es que su trayectoria, especialmente su participación en circuitos internacionales, como el denominado Live in Tokyo, permite comprender una reconfiguración estructural del son cubano en la industria musical contemporánea, donde la autenticidad se convierte en un recurso económico y simbólico. Cuando hablamos de la industria musical global, no nos referimos únicamente a la producción o distribución de música, sino a un ecosistema transnacional de circulación cultural en el que intervienen plataformas digitales como Spotify, festivales internacionales, teatro musical, televisión y grandes eventos mediáticos. Este sistema produce lo que Thomas Turino denomina formas de escucha descontextualizadas, en las que la música circula separada de sus condiciones sociales originales. En este marco, la música deja de ser únicamente práctica cultural para convertirse en valor simbólico, económico y mediático. Pero hemos comenzado este trabajo refiriéndonos a un evento, el Macy's Thanksgiving Day Parade. Quizás es momento de saber de qué se trata. El Macy's Thanksgiving Day Parade es un desfile anual celebrado en Nueva York desde 1924, organizado por la cadena Macy's. Se trata de uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos, con millones de espectadores en directo. Su estructura combina carrozas, actuaciones musicales en vivo, personajes mediáticos y presentaciones de Broadway. Su lógica es la de la espectacularización condensada de la cultura, donde cada intervención debe ser breve, visualmente impactante y fácilmente reconocible. En términos culturales, esto explica que la cultura no se presenta como proceso histórico, sino como imagen inmediata de consumo masivo. El archiconocido Vista hace fe. En tanto, el Buena Vista Social Club, dentro del Macy's Thanksgiving Parade, se trata de una adaptación teatral del fenómeno musical originado por el álbum Buena Vista Social Club, producido por Ray Cooder, que reunió a músicos veteranos del son. Este proyecto fue posteriormente documentado por Wim Wenders en 1999, lo que consolidó su proyección global. El musical teatral, estrenado en el circuito de Broadway, reinterpreta este fenómeno integrando biografías, historia cubana y performance musical. Sin embargo, la recepción crítica ha señalado que el núcleo de la obra no es narrativo, sino musical. Es decir, el son cubano no se convierte en relato, sino que el relato se organiza alrededor del valor sonoro de la autenticidad, porque claro, en el centro del plato está la música. A fin de cuentas, en el Buena Vista Social Club, Omara, Eliades, Francisco Repilado, Compay Segundo, eran músicos. De otro lado, el denominado Live in Tokyo no es un único evento, sino un conjunto de presentaciones y grabaciones realizadas en Japón por músicos asociados al fenómeno Buena Vista Social Club. Japón ocupa un lugar estratégico en la economía global de la world music, ya que su audiencia valora la música tradicional como forma de autenticidad altamente codificada. Desde Arjun a Padurai, este fenómeno puede entenderse como parte de los ethnoscapes, es decir,
flujos culturales en los que los significados se transforman en circulación. El son cubano, al desplazarse hacia Tokio, no permanece intacto, sino que se recontextualiza como patrimonio global. Sin embargo, esta circulación implica una paradoja. La tradición no se moderniza, sino que se estabiliza como forma de autenticidad exportable. Pío Leiva fue uno de los grandes intérpretes y compositores del son cubano del siglo XX. Su importancia no reside únicamente en su virtuosismo, sino en su posición histórica como portador de una tradición anterior a su globalización. Leiva participó en el proyecto Buenavista Social Club, lo que lo insertó en circuitos internacionales donde su figura fue reinterpretada como símbolo de autenticidad. En este sentido, no es solo músico, sino mediador cultural, es decir, una figura que permite traducir una tradición local a los códigos de la industria global. Desde Pierre Bourdieu, el campo cultural es un espacio de lucha por la legitimación simbólica. En este campo, el valor de la música no es intrínseco, sino relacional. El éxito global del son cubano puede entenderse como un proceso de acumulación de capital simbólico en circuitos internacionales. De otro lado, Theodor Adorno advierte que la industria cultural tiende a estandarizar las formas artísticas. En este caso, esa estandarización no elimina la diferencia, sino que la convierte en formato reconocible. Como señala Richard Moore, la música cubana en el mercado global funciona como recurso cultural que adquiere valor precisamente por su carácter tradicional. Esto conduce a una paradoja central. La autenticidad no desaparece en la globalización, sino que se convierte en su principal producto. Quizás el origen de todo esto tiene que ver con las primeras formas de preservación de esa música cubana y las primeras formas de circulación de esa música cubana que deben remontarse a formatos y soportes antiguos como los inmortalizados por la RCA Víctor y como los procesos de continuidad y discontinuidad de la exteriorización de la música cubana que tuvieron que ver con cuestiones políticas, pero también tuvieron que ver con cuestiones económicas y composiciones sociales de los artistas hacia lo que estaba pasando en Cuba. Dieron al traste con una serie de inmersiones y emergencias de procesos en los cuales finalmente lo que quedó más legitimado fue esa música tradicional que aún hoy se conserva y se colecciona. Y precisamente los embajadores de esta tradicionalidad se vienen a convertir en personajes que son epítomes de lo que la cultura exterior quiere ver o quiere entender y estandarizar, siguiendo el ejemplo de este marco teórico como la música cubana. ¿Cómo trazar una línea entre Live in Tokyo, el musical del Buenavista Social Club y su presentación en el Macy's Thanksgiving Parade de este año? Aparece claramente, a mi entender, una estructura transformativa, pero a la vez una estructura de legitimación, como se ha visto ya, de lo que sería la autenticidad o lo que el discurso exterior quiere ver como autenticidad. Esto da al traste con la carrera de Pío Leiva, que es por lo cual se eligió como caso para representar este ejemplo. Pues tengamos en cuenta que Pío Leiva, que había estado en todos estos procesos de emergencia y de regularización de la música cubana y de estandarización de la música cubana en los frentes internacionales, terminó en la década de los 80 y 90 siendo el paradigma de lo que se esperaba del músico cubano, sirviendo no solo de reintérprete de sus propias obras, como por ejemplo El Mentiroso, que fue regrabado por el propio Pío Leiva y varias orquestas cubanas en varias ocasiones, sino que además se convirtió en este puente entre lo que se estaba haciendo en la música cubana, lo que estaba ocurriendo en la música cubana y el discurso que la música cubana había representado anterior a la década del 80 y a la década del 70, como vemos en las disímiles colaboraciones que tuvo, por ejemplo, con Adalberto Álvarez, y como vemos también en su Live in Tokyo, donde aparece compartiendo escenario con artistas contemporáneos como la propia Telmari, como Mayito Rivera, donde aparecen pianistas y jazzistas de vanguardia compartiendo escenario y sirviendo de eje entre lo que era lo tradicional y lo que vendría a ser el discurso moderno de la música cubana, pero sin perder ese acento y esa calidad tradicional. Y esto
a mi entender, es algo que es muy curioso, de ahí que yo eligiera a su figura para representarla en este evento. En cada nivel, la música pierde contexto histórico pero gana visibilidad global. Esto no es un proceso accidental, sino estructural. La industria musical necesita transformar la tradición en forma reconocible, exportable y emocionalmente accesible. La música se consume bajo una expectativa específica, la de una autenticidad emocionalmente inmediata, y esto genera nuevamente una paradoja estructural. Cuanto más circula globalmente el son, más se representa como música fuera del tiempo histórico. ¿Por qué? Porque incluso los artistas más contemporáneos tienen una tendencia a legitimar dentro de su discurso precisamente estos estándares que el mercado internacional reconoce como son cubanos. Llamo la atención, a manera de conclusión, en que el caso Pío Leiva es uno de aquellos casos que requiere un estudio más profundo dentro de la música cubana por su papel como elemento discursivo que representa, de un lado, una narrativa del son, digamos por así decirlo, anclada en los años 40, 50 y 60, que fueron sus periodos, por así decirlo, más prolíficos, fue la era dorada del son cubano, industrializado del son cubano, llevado a la industria musical, y luego habría que establecer un continuar de ese accionar desde una narrativa donde otros actores, incluso externos al propio son cubano, se construyen y representan dentro del son cubano, utilizando a la figura de Pío Leiva como puente, como mediador, como lazo de consumo cultural que me permite entrar en el discurso de lo que espera del son cubano, de lo que espera de la tradicionalidad, una persona, un extranjero, por así decirlo, a la cultura. El son cubano no desaparece en este proceso, está claro, pero tampoco permanece intacto. Se reconfigura dentro de una economía cultural donde la tradición es simultáneamente preservada y transformada en mercancía simbólica. La conclusión es clara: la globalización no elimina la tradición musical, pero sí la convierte en condición de posibilidad de su propia circulación. Y esto es muy interesante. Muchas gracias por su atención y espero que ello genere en ustedes una mirada que no es nueva, pero que necesita nuevas narrativas, nuevos discursos, nuevas intervenciones para saber hacia dónde va el son cubano, o para por lo menos prever posibles escenarios del son cubano, y para entender qué posibles elementos podemos nosotros